Bien, creo que bien, del creo, del 1 al 10. Un 5. No, los getters y los setters no, porque básicamente la idea era que hagan el diseño en alguna herramienta de diseño, en este caso utilizando BlueJ, con los atributos, o decir, con las propiedades de los objetos, se armaba directamente estoy leyendo lo que dice ahí, se armaba directamente el diseño. ¿Ven ahí? Está muy, yo no, ¿aborroso? ¿Ven? Más o menos, preséntate acá. Bien. Las clases, mientras más clases mejor, porque por ejemplo, para el cine y para el gerente, ¿ahí qué sería mejor? ¿Tener tu clase gerente o que dentro del cine tengas tu clase? O, perdón, porque justo. En realidad, dentro del cine, el gerente es un atributo. ¿Sí? Pero ¿es un atributo de qué tipo? ¿String? No, es una persona. O sea, sería un atributo de tipo persona. Es un atributo de tipo persona, correcto. O sea, el gerente con el nombre no te alcanza. Básicamente necesitas que sea un atributo de tipo persona, sí. A ver. Esto sería mejor que hacer una clase gerente que tenga una externa persona. Podrías hacer una clase gerente que tenga una externa persona, siempre y cuando se justifique. ¿Sí? Hacer subclases únicamente por el hecho de que queda más bonito, no. Si la subclase no agrega o atributos o funcionalidad, es de gusto. ¿Sí? Acá preguntaron el tema de si gerente era una subclase de persona, no sé si escucharon. Porque hay mucho ruido ambiente, porque están las ventanas abiertas, hay una obra enfrente, pasan los autos, bueno. Yo lo que decía es lo siguiente. Cuando uno subclasifica, es decir, hace una clase más específica en lugar de una más general, esa clase más específica de una subclase tiene que tener funcionalidad nueva o atributos nuevos. Si no, únicamente por hacer una subclasificación no tiene sentido. Bien, bueno, ya creo que somos unos cuantos, son 16:03, así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el práctico 4. Bien, el objetivo es seguir trabajando con clases abstractas, ¿sí? Potenciar un poco más el tema de las clases abstractas. Recuerden que una clase abstracta no se puede distanciar, ¿sí? Sirve para dar estructuras, sirve para dar cierta funcionalidad en común, ciertos métodos en común en los diferentes objetos. Bien, la que sí, y es necesario siempre tener una clase concreta, es decir, una subclase de esas clases abstractas, si no, no tiene sentido. O una clase abstracta que no tenga subclases. Bien, salvo que, por ejemplo, yo quiera estoy diseñando y quiero a futuro decir, bueno, esta es mi clase abstracta, ¿sí? Que tienen todos estos métodos abstractos y todas las clases concretas tienen que heredar esta clase abstracta, cuando hereden esta clase abstracta tienen que básicamente hacer un override, es decir, implementar estos métodos para tener cierta funcionalidad a través de lo que vamos a ver ahora, el tema de uso de métodos template. Bien. Composición versus herencia. ¿Cuál es la diferencia entre composición versus herencia? A ver, ejemplos. Correcto, composición es cuando un objeto es parte de otro. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la cuenta bancaria, tenemos que el titular es una persona. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la cuenta bancaria contiene un titular. Bien, o el titular es parte de esa cuenta bancaria. ¿Sí? Ahora, la herencia es cuando una subclase hereda, otra vez volvemos al mismo cuentito, hereda comportamiento. ¿Sí? Entonces podemos decir que una subclase es una clase. Por ejemplo, en el caso de las cuentas corrientes, podemos decir que una cuenta corriente es una cuenta bancaria.
Bien, si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿una cuenta corriente es una cuenta bancaria? El sentido común que nos dice que sí. Ahora, ¿un titular es una cuenta bancaria? No. ¿Un titular es parte de una cuenta bancaria? Sí. Con esas dos preguntas simples, ¿es un o es parte de? Ya directamente podemos identificar si son composición versus herencia. Bien. Así como la herencia va a, valga la redundancia, heredar comportamiento, ¿sí? Cuando hacemos composición, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos delegando? Perdón, no estamos heredando comportamiento, estamos delegando comportamiento. ¿Sí? El titular, por ejemplo, de una cuenta bancaria, que es una persona, en ese titular nosotros, o en esa persona estamos delegando el comportamiento de ser persona, de obtener o de tener todos esos atributos de una persona. ¿Se entiende la diferencia? En uno estamos delegando la responsabilidad en la composición y en la herencia estamos heredando comportamiento y atributos. Bueno, vamos a ver también un poquito pseudo variables. ¿Sí? ¿Qué son las pseudo variables? ¿Qué les parece? Variables, por supuesto, pero ¿por qué decimos que son pseudo variables y no variables? Es, bien, no hay funciones en la programación orientada a objetos. Ahí está. Las pseudo variables básicamente siguen siendo variables, pero no son responsabilidad nuestra del programador la asignación de esos valores. ¿Sí? Los mismos paradigmas de programación orientada a objetos son los encargados de asignar valores a esas pseudo variables. Bien. En todos los lenguajes orientados a objetos existen pseudo variables. Las más comunes, ¿sí? A nivel nombre, son self o this, que significan lo mismo, que hacen referencia al propio objeto, al mismo objeto. ¿Sí? Y super, que hace referencia al contexto superior. Vamos a ver un poco más de ejemplos. Self y this son lo mismo, son en diferentes, ustedes los van a ver en diferentes lenguajes de programación, algunos ponen self, en el caso de Java pone this, ¿sí? Y en, qué sé yo, en Java pone super, algunos ponen parent o cosas por el estilo, pero bueno, básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Y vamos a seguir, por supuesto, como en el resto de la materia, en el resto en el segundo semestre y en tercer año, con diseño orientado a objetos. Se van a ir haciendo un poquito más complejos los diseños. Bien. Entonces, como bien decía, self o this es el objeto actual. Es decir, es siempre el objeto que recibe el mensaje. Bien. Eso nos puede servir a nosotros para hacer desambiguación de quién es el objeto actual y quién es el objeto, por ejemplo, que se pasa como parámetro. Bien, ustedes me han visto poner, por ejemplo, cuando en un getter decir this punto, un valor igual un valor con el mismo nombre. Pero el this punto es ese objeto y el valor que viene con el nombre es el parámetro. Entonces estamos desambiguando de qué atributo o a dónde pertenece cada atributo. Bien, el ejercicio, estoy viendo a ver si hacen algunas preguntas. El ejercicio 1A son unos ejercicios para que ustedes entiendan o vayan viendo un poco cómo se maneja el tema del dig, el super y demás. Entonces, supongamos que tenemos tres clases A, B y C, donde acá está la herencia, es decir, la clase A es la clase más general, la clase C es la más específica, clase C es su clase de clase B es su clase de clase A. Y tenemos diferentes métodos definidos tanto en clase C como en clase B como en clase A. ¿Sí? Recuerden que cuando uno está subclasificando, por ejemplo, tengo clase C, que es su clase de clase C va a heredar todos los atributos y comportamiento de clase B. Esto significa que clase C se va a comportar como si tuviese todos estos métodos que hay en clase C, además todos los métodos que están en clase B, además todos los métodos que están en clase A. Por supuesto, hay un override, hay una sobreescritura en donde si está en clase C y yo le envío el mensaje a clase C, va a tomar, por supuesto, el mensaje de clase C.
Si ese mensaje no existe, lo va a ir a buscar por cadena de herencia a clase B. Bien. Si está en clase B, como por ejemplo, acá en clase C, que está en clase C, M1, clase B, M1, si yo el mensaje se lo mandé a clase C, va a tomar el valor de clase C, ¿sí? El método de clase C. Bien. Si no está, va a ir a buscar por cadena de herencia, pero siempre, ¿sí? Primero se fija en la clase a la cual yo le envié el mensaje. Bien. Entonces, supongamos que tenemos esta cadena de herencia, A, B, C. Yo instancio un objeto, ¿sí? De clase C, es decir, que está acá. Y yo le envío el mensaje a ese objeto, el mensaje M2. M2, ¿está en clase C? Sí. Acá. Bien. ¿Qué valor retorna M2? 9. Listo. Así terminó la ejecución de ese método, sí. Pero en este caso así, si solo ponía 11, Si vos pones ¿cómo? porque vos le estás pasando un objeto, justo en 2, vos ahí arriba en el método, un empleo que no te tomaba, y poner 11, no lo tomaba. ¿Acá? Arriba. ¿Acá? Sí. No debería, esto está sacado directamente de Java, ejemplos de Java. No sé, porque yo cuando le quise pasar un objeto, que como tipo objeto se manda así. Después vemos si querés o me pasas el código, pero seguramente algún error de tipo hay, pero así debería funcionar. Bien. Entonces, a un objeto le envío el mensaje M2, retorna 9. Ahí terminó la ejecución del método. Ahora, al mismo objeto instanciado, es decir, a un objeto que es de clase C, le envío el mensaje M7. M7, ¿está acá? Sí, es este método que está acá. ¿Pero qué hace? Super M6. Cuando yo invoco a la pseudo variable super, que es esta que está acá, significa que de este contexto de ejecuciones y donde se está ejecutando el método, voy a pasar obligatoriamente al contexto superior, es decir, en este caso, clase B. Bien. Venimos a clase B. ¿Existe el M6 en clase B? Sí, es este que está acá abajo. Bien. ¿Qué va a retornar esto? Dis M2. Bien. ¿No retornaría 5 o 9? Perfecto. ¿5 o 9? Team virtual, ¿qué dice? 5 o 9. 9. 9. 2 de 9, 1 de 5. ¿Quién más? 9. 5. 5. ¿Quién da más? Se sortea un punto del parcial. Bien, ¿por qué no retorna 5? Por el dis. Dis es siempre el objeto al que yo le mandé el primer mensaje. M2, ¿sí? Lo va a buscar también, en este caso, a clase C. ¿Por qué? Porque si en Java no pongo nada, asume siempre que es dis. Si yo acá no pongo dis, ¿sí? Java asume que siempre es dis. ¿Sí? Profe, Sí, Fede. Fede, y si en el public int M7 donde dice super, no va al super, te queda return M6 nada más. Sí. ¿Se puede eso? ¿Lo va a buscar a B o no? Ahora vamos a ver un ejemplo con eso. Pero quedó claro el por qué dis es M2, porque básicamente es el objeto al que yo le envié el mensaje, que es básicamente un objeto de clase C. Me fijo acá, clase C, M2 retorna 9. Ahora vamos a ver que dice M1. Venimos acá. ¿Existe M1 acá? Sí, es este que está acá. ¿Qué hace el M1? Dice M4. ¿Dónde lo vengo a buscar? A B. Bien. ¿Esto qué retorna? Dice M2. Entonces puede partir. Dice M2, 9. Más, ¿seguro? Super M3. ¿A dónde lo tengo M3? Lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Cuál de estos dos? ¿El de clase B o el de clase A? El de clase A. Exactamente. Es un super, con lo cual, del contexto donde yo estoy, ¿sí? Sería el contexto de arriba. Entonces, en el contexto de clase B, no me importa que esté definido un super acá, perdón, un M3 acá,
sino que lo voy a buscar al contexto este que está acá. Bien, ¿qué va a hacer esto? Teníamos 9 más super M3, viene acá. Dice M6, ¿quién es? Este de acá. ¿Existe? No, pero lo vengo a buscar por cadena de herencia. Viene acá. Que básicamente dice M2, que es este de acá, 9. Más dice M2 más 9. ¿Cuánto va a retornar? 27. ¿Se entendió ahora por qué el dis y por qué el super? Bien. A ustedes esto seguramente les va a parecer que es súper sencillo, pero tengo 3 subclases. Cuando empiecen con el dis, el super y más, ¿y por qué este método me retorna cualquier otra cosa que yo? Ah, bueno, porque tienes un super en lugar de un dis. O porque básicamente está en algún punto en tu herencia, de toda tu cadena de herencia, tenés sobrescrito ese método y te está haciendo lío el método. Es por eso que generalmente cuando uno trata, o cuando uno escribe métodos en programación orientada a objetos, intenta encapsular la funcionalidad en un método y no desparramarla por un montón de lugares. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de, ¿qué ejemplo vimos con ustedes? El caso de, bueno, cuando hacíamos el add, ¿sí? O que en lugar de hacerlo ahí, llamamos al add, que ya estaba definido el mismo método, ¿sí? Cuando queríamos agregar, eran muchas fotos, o un vector de fotos, una colección de fotos, entonces en lugar de hacer directamente ahí, pues, bueno, eso básicamente porque la responsabilidad de agregar una sola foto ya estaba hecha. Entonces utilizamos ese método. Bien, a ver, ¿se animan a decirme un objeto M4? ¿Cuánto da? Lo mismo. ¿Sí? Básicamente estoy entrando por otro método, ¿sí? Pero el resultado va a ser el mismo porque básicamente lo que sacamos del medio son algunos. Bien. Más 4, no sé, acá no sé lo que dijeron, me perdí, pero 5, 9, 14, bueno, 14 no, 9 más 4 tampoco, 18 tampoco, era 27. Bueno, así como está el ejercicio A, está el B, está el C, está, y ahí paramos de contar, hay varios ejercicios para que vayan practicando. ¿Sí? Esto lo pueden ir haciendo mientras que miren alguna serie o cuando juegan a la Play, tranquilamente se puede hacer, o sea, no es nada complejo. Bien, ahora tenemos que modelar cajas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Sí? En ambos casos tenemos un titular, un saldo, un máximo de extracciones y una fecha de creación. Pero hay ciertas limitaciones o ciertas salvedades en cada uno de los objetos. Las cajas de ahorro no pueden extraer más dinero que el saldo que poseen, es decir, no puedo sacar más plata que lo que yo tengo en la cuenta. Sí puedo hacer eso en las cuentas corrientes, pero tengo un límite de extracciones. Bien. Dice, realice el diagrama de clases en UML e implemente en Java Live. Vamos a ver si vamos a hacer esto con UCHAR. Y ya que estoy cargando. ¿Cómo? Podemos hacer en BlueJ, pero yo primero quiero ver si podemos hacer el diseño de... Sí. Bueno. Ok. UML. Teníamos una... ¿Qué decía? Caja de ahorro y una cuenta corriente. Bien. Y además decía que en algún lado que había un titular que una persona. ¿Tengo una persona por acá? No. Entonces, vamos a hacer persona. ¿Qué puedo hacer con estas dos? Caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Tienen alguna característica en común? Son las dos hijas de cuenta bancaria, exactamente. Entonces vengo acá, pongo cuenta bancaria. Bien.
¿O podés diferenciar solamente la clase titular? ¿Pero qué es un titular? Una persona. Si vos querés, acá abajo, por un titular, ¿qué te va a diferenciar un titular de una persona? O sea, ¿qué le agregaríamos a la clase de persona como para que se justifique ser una subclase de persona? ¿O qué comportamiento diferente? Datos personales. ¿Todo lo de la cuenta? Bien. Pensá algo que se justifique, no forzar. Uno cuando está programando orientados a objetos, uno lo que intenta hacer o lo que tiende a hacer es el diseño en base a lo que vos necesitas. No forzar de meter objetos porque sí. O cuando uno fuerza los enunciados o fuerza las especificaciones, termina siendo lío. ¿Sí? Por no decir una grosería. ¿Sí? Entonces, supongamos que la persona acá tiene nombre, apellido, todos los datos. La cuenta bancaria, ¿qué va a tener de mínima? El saldo. Luego vamos a poner saldo, titular, ¿qué más? Número. Número de cuenta, ¿no? Vamos a ponerle ahí está. De tipo entero, ¿qué más? ¿Qué es? ¿Una fecha de creación? Fecha de tipo date. Y ¿qué? Un titular. Recuerden que en UML, cuando un objeto, ¿sí? Perdón, un atributo es del tipo un objeto, se pone la flecha y acá arriba el nombre del atributo que va a tener. Bien. Acá vamos a ponerle solamente eso como para decir que va a ser una persona. Si no le pongo, por defecto es 1. ¿Sí? Si no le pongo es 1. Bien, y habíamos dicho que la caja de ahorro, ¿sí? Y la cuenta corriente eran su clase de titular, de cuenta bancaria. Con lo cual, ¿qué van a heredar? Van a heredar estos atributos y van a heredar los métodos que yo implementé acá. ¿Sí? Los getters y los setters. Acá puse cualquier cosa, número. Numerero, Bien. Fede, pregunta, Sí, ¿cuenta bancaria sería abstracta? correcto. Está. Exactamente. Vamos a ver, espera que no sé cómo era que se hacía acá. ¿Cómo está? Acá. Y vamos a hacer. Ahí va. Entonces sería abstracto. Bueno, ¿qué métodos tiene la cuenta bancaria? Extraer con un monto de tipo entero y no retorna nada. Ahora, un depositar con un monto también de tipo entero y un de mínima saldo, ¿sí? que me va a retornar, perdón, float de todos los casos. Ahí va. Después tiene, bueno, el fecha y el número, que el setter de eso no lo hacemos. Con lo cual, tanto caja de ahorro como cuenta corriente van a heredar todo esto. Ahora, ¿caja de ahorro tiene atributos? No, en principio. ¿Cuenta corriente tiene atributos? Sí, ¿no? Chicos, los que están en casa, habiliten el micrófono para interactuar, porque si no, no puedo estar pasando al chat. Así que si quieren decir La algo, ¿Puede ser que sea titular un atributo? ¿lo va a heredar de acá? Titular, no ¿Y titular. la cantidad de máxima de extracciones? Ahí está. Extracciones. ¿Sí? ¿En dónde?
Cuenta corriente, según el enunciado, la cuenta corriente puede extraer lo que quiera, pero va a estar limitado según la cantidad de extracciones. O sea, vos podés extraer más de lo que tenés, porque el banco te va a prestar plata, siempre y cuando no te pases de la cantidad de extracciones por mes. Bien, entonces los demás atributos no los necesito. Todo esto que está acá no lo voy a necesitar, o sí. ¿Voy a necesitar algún método en caja de ahorro y en cuenta corriente? ¿Cómo? El getter y el setter. Sí, supongamos que ya lo hago. O sea, el getter, generalmente acá en los diseños no se pone getter y setter porque se pondría mucho, sino los métodos que son interesantes. O sea, el ejemplo. ¿Algún otro método que debería El hacer extraer no es diferente, o sea, no el va. extraer? Correcto. Básicamente lo que yo tengo que hacer en cada una de ellas es sobreescribir el extraer. ¿Por qué tengo que sobreescribir el extraer? Extraer sería como un método abstracto. No. No en este caso. Ahora vamos a ver el ejemplo en código. Entonces, más o menos, ¿tiene pinta de que esto sea lo que pide el enunciado? Tenemos una cuenta bancaria, cajas de ahorro y cuentas corrientes, en donde tienen saldo, titular, la cuenta corriente, número de extracciones, etcétera, etcétera. Tiene pinta que sea el enunciado, ¿no? Vamos a hacer esto en... no, esto no ¿No era. te falta el atributo del titular en persona? No sé. Acá está. Ah, claro, está señalizado ahí. No va Claro. ahí adentro de abstracto de la No, clase. recuerden que en UML los atributos que son de tipo objeto, ¿sí? Que son de mi propio diagrama de clases, porque por ejemplo date es un objeto, pero como es de sistema se pone así. Pero si es dentro de mi diagrama de clases, yo lo pongo arriba de la flecha. Yo no, se pone en realidad. ¿Bien? Bueno, vamos a ver acá, J, a ver si puedo abrir el aplicaciones. A ver si puedo rescatar algún objeto. Persona, bueno, así que vamos a rescatar el objeto persona. Bueno, vamos a hacer las clases, que van a ser cuenta bancaria. Bien, vamos a ponerlo acá. Después teníamos caja ahorro. Ok, venimos acá. Y CTA, CTE, que sería cuenta corriente. Bien. Cuenta bancaria, ¿sí? Venimos acá. Y vamos a decir que es una abstract. ¿Sí? ¿Qué tenía? Float saldo, un titular, ¿qué más tenía? Número, hecho. Bien, de mínima tenemos eso que está acá. Lo que voy a decir es que cuando yo creo una cuenta bancaria, sí o sí le voy a pasar el titular, porque no puedo crear o no debería poder crear una cuenta bancaria si no tengo un titular. Acá, vamos a importar esto. Bien. Vamos a hacer los getters y setters, al menos el del titular. A ver si... No funciona. Había instalado un plugin para generar getters y setters, pero evidentemente no funcionó. Así que public void set titular persona p. No, vamos a poner persona.
Fíjense acá, this punto, ¿sí? Persona es igual persona. Este this sirve para desambiguar, perdón, vamos a poner así. Así. Este this sirve para desambiguar, este es el atributo que viene acá y este es el parámetro. ¿Sí? Public void set saldo. Profe, pusiste titutal. Sí, puede ser titular, acá, titular. Hace las 7 de la mañana que vengo programando, así que puedo poder cualquier cosa hasta ahora, ¿eh? Float saldo. Saldo es igual saldo. Bien. ¿Qué otra cosa necesito? Es vamos a hacer el get saldo, vamos a retornar un float. Bueno, vamos a dejar acá con los getters y setters, vamos a seguir con los métodos. ¿Qué necesito acá? Hay dos métodos que son súper importantes. Exactamente. El extraer y el depositar. Muy bien. Public void extraer. Le voy a decir float monto. Esto va a ser set saldo menos ese monto. Bien. Y el depositar. Pero no se hace abstracto ese, el extraer. No, dijimos que no. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Si en cada subclase se hace de diferente manera. Ahora vamos a ver. Bien, extraer y el depositar. ¿Sirven para extraer y depositar? Sí. Vamos a completar set titular con titular. Compilo, no hay errores. Entonces, a una cuenta bancaria, por más que yo no la pueda instanciar, ya voy a estar regalando básicamente a las subclases la funcionalidad de poder extraer y depositar. Bien, ahora vamos a la caja de ahorro. Caja de ahorro, que dijimos que era una subclase de cuenta bancaria. Con lo cual, ¿qué va a heredar? Todos los atributos y todos los métodos. ¿Sí? Persona, esto titular, y esto hace un super titular. Esto estoy llamando el constructor de la superclase porque básicamente super titular uy, Dios mío. Creo que vamos a dejar medio temprano hoy, super titular. Bien. Habíamos dicho que la caja de ahorro también tenía un extraer, ¿no? Y le paso float monto. ¿Cómo era el extraer de la caja de ahorro? Podía extraer siempre y cuando ¿qué? Tiene un límite. ¿Cuál sería ese límite? If get saldo es mayor que ese monto. Es decir, si lo que yo tengo es mayor de lo que... Bien, ¿qué tengo que hacer acá? Acá me va a tirar un error, ¿por qué? No, en el if, en el true. O sea, si yo tengo más plata de la que puedo extraer, ¿sí?
¿Cómo extraigo? ¿Cómo será el extraer? Set saldo, lo mismo que está arriba, ¿o no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Super punto extraer con ese monto. Este super extraer, ¿qué va a hacer? Va a ir a llamar al extraer de lo que yo estoy heredando. Y yo estoy heredando no se puede sacar, no. Yo estoy heredando este extraer de cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces, la obligación de extraer en realidad está en cuenta bancaria. Yo en caja de ahorro lo único que estoy haciendo es la validación de si puedo extraer o no, y estoy delegando la responsabilidad a mi clase padre. ¿Sí? ¿Se entendió por ahí atrás? Chicos, en casa, ¿se entendió? Sí, Sí, sí. profe. Sí, sí. Bien. No sé quién me había preguntado por el tema de si el extraer tenía que ser abstracto. No, si el extraer es abstracto, significa que yo tengo que poner toda la funcionalidad del extraer acá y en todas las subclases. Y lo único que a mí me importa en este caso es la validación. Sí, Claro, vos ahí reutilizás código. exactamente. Claro, ahí entendí por qué no va abstracto. Bien, lo mismo hay que hacer en cuenta corriente, pero con otra validación. ¿Cuál va a ser? Cantidad de extracción. La cantidad de extracciones. Cada vez que yo extraiga, voy a restar la cantidad de extracciones. Si siempre y cuando la cantidad de extracciones sea mayor que 0, ya está. Entonces, vamos a hacer así. Cuenta corriente. Bueno, tendría que hacer todo, pero vamos a hacer así. Me voy a llevar todo esto, así no copio tanto. Bien. Acá tenemos extracciones. Entonces, acá esta cuenta corriente yo la tengo que inicializar con zona, el titular y la cantidad de extracciones. Acá, en el getter y el setter, hacer esas asignaciones, por ejemplo, super, titular, bueno, set, titular, super titular, acá, faltó el extend. Cuenta bancaria. Super titular, y acá me tengo que asignar al extracciones, igual extracciones, en realidad acá, esto está mal, debería ser un setter, tengo que hacer un setter, ¿sí? Para ahorrar tiempo voy a hacer lo siguiente. Entonces, get extracciones es mayor que 0, ¿qué hago? Extraigo, ¿sí? Y después, set extracciones, get extracciones, menos 1. ¿Entiende? Estoy usando código. Si bien este código es súper sencillo, ¿sí? Porque básicamente es una línea de código, pero imagínense que, por ejemplo, en cosas mucho más importantes, está piola reutilizar el código que ya está súper probado y ya hecho. Bien, ¿en casa se entendió? Sí, sí. Sí. Genial. Bueno, tienen que terminar el ejercicio 2. Sí. Nada, que casi lo tienen ahí. El ejercicio 3, básicamente, es, vamos a extender el ejercicio 2, pero ahora vamos a tener en cuenta la moneda, es decir, que esas cajas de ahorro o cuentas corrientes o lo que sea, van a tener una moneda, que puede ser dólares, que puede ser pesos o pueden ser yenes. Entonces, cuando yo creo una cuenta corriente, le tengo que decir en qué moneda está creada. O la caja de ahorro le tengo que decir en qué moneda está creada. ¿Por qué? Porque cuando yo haga extracciones, ¿sí? O depósito, perdón, cuando yo le pida el saldo, esa
esa caja de ahorro me va a tener que dar el saldo según la moneda que tenga. ¿Bien? Se los dejo para que lo hagan en casa porque este básicamente es este ejercicio 2 con un poquito más de lógica, un poquito más de código. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de validación de composición versus herencia. ¿Qué me puede decir si estas jerarquías son correctas o no? Por ejemplo, acá me está diciendo que pila, ¿sí?, hereda de cola. Entonces, tengo que hacer uso de la palabrita mágica es un. ¿Una pila es una cola? No. Entonces, ¿eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Correcto. Ahora, ¿un círculo es una figura? Sí. Sí, es correcto. Bueno, de eso va el ejercicio. Marcar si es correcto o incorrecto. Cada una de todas estas cosas están acá. ¿Sí? Créanme, que ustedes van a decir ahora, esto es re fácil, es re pavo. Cuando vayan al parcial se van a equivocar, van a meter herencia donde no corresponde solamente por cosas y van a pifiar. Bien. 5 son, ¿cuántos son? 9. 9, perfecto. Ejercicio 5. Este ejercicio tiene que ver con un poco de diseño, ¿sí? A ver cómo tiene un pequeño truquito. Y no se los voy a comentar, cosa de que ustedes vean cómo resuelven esto. Pero básicamente tenemos un traductor de palabras, ¿sí?, del inglés al español o de español al inglés, ¿por qué no al francés? En donde, una vez que yo inicializo ese traductor con todas las palabras, ya está listo para ser utilizado. Le puedo decir, traducir del inglés al español, le paso una palabra en inglés y me retorna su correspondencia en español. Lo mismo pasa en inglés, o lo mismo pasa si yo le envío un vector de palabras. ¿Sí? Va a traducir palabra por palabra, sin darle ningún tipo de semántica, ni gramática, ni nada por el estilo. Traduce. Si viene hola, me retorna hello. Si viene hello, me retorna hola. Punto. O sea, palabra por palabra, sin gramática, sin nada. Bien. Usando el mismo diseño, es decir, el español al inglés o el inglés al español, vamos a ampliarlo para que soporte francés e italiano. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer un diseño, ¿sí?, donde sin romper nada siga funcionando todo. ¿Qué significa sin romper nada? Tienen que extender la solución. Recuerden que en la programación orientada a objetos, ustedes cada vez que extienden un objeto, le agregan más funcionalidad, lo demás tiene que seguir funcionando. No solamente para ser prolijitos, sino porque ustedes el día de mañana van a trabajar en un grupo de 20 personas, un grupo de trabajo de 20 personas, y si ustedes tocan un objeto y a esas otras 19 personas le dicen que tienen que cambiar su código, van a hacer colas para cachetearlos. ¿Sí? No va a ser muy amigable la bienvenida al otro día en la oficina. ¿Sí? Imagínense que ustedes tocan un objeto, rompen todo y dicen, no, pero ahora lo que pasa es que este método en lugar de recibir un entero recibe un string. Arreglalo. ¿Sí? O sea, ese es el único error que van a cometer, por lo menos en ese laburo. ¿Está? Es decir, ustedes tienen que asegurarse que todo siga funcionando. Bueno, yo quiero que en este ejercicio 5 me demuestren cómo hacen eso. ¿5 era? Sí. Con lo cual, la solución que ustedes piensen tiene que adaptarse a eso. Y la solución es muy sencilla. ¿Sí? Pero la van a tener que investigar. ¿Estamos? Ahora que me acuerdo, ¿están viniendo las consultas con Sebastián? ¿Les sirve? Sí, un montón. Sí, muy buena. Sí, Seba, es súper didáctico, Seba, para explicar y los ejercicios, sí, es muy buen profe. Bien. Hay una cosa que no existe en Java-like, que son las pilas, ni las colas. Con lo cual, yo necesito que, empecé a soltar la ventana, necesito que con lo que ustedes ya saben, es decir, con las colecciones que ustedes ya saben,
con la abstracción que ustedes saben hacer y los diseños, implementen pilas y colas. ¿Sí? Así como en el práctico anterior implementaron conjuntos, ahora vamos a utilizar pilas y colas, que seguramente ustedes están viendo algo parecido en estructura de datos. Sí, Bueno. otra vez. ¿Con qué No, estructura interna? no, otra vez. Acá te va a salir, pero... Acá te vas a dar cuenta la potencia de la programación de objetos versus la programación imperativa. Sí, imperativa. ¿Qué están usando para programar? Hagan estos Python. ejercicios y después hablamos. ¿Sí? A ver cómo lo resuelven. Porque ¿Qué usamos como estructura interna? lo tenés que definir vos. A mí no me interesa la estructura interna. Estamos hablando de objetos. ¿Cómo es la representación interna de un objeto? Privada. La representación interna de un objeto es privada. Por eso existe un concepto llamado encapsulamiento. Encapsulamiento. Internamente, si vos querés hacer un string concatenándolo, separándolo con numerales, con punto y coma, con lo que sea, no me interesa. Vos me tenés que dar la funcionalidad de pilas y colas. ¿Se entiende? Porque además tenemos colas dobles. Las colas dobles son fantásticas. Es una estructura de datos, ¿sí?, inventada por la cátedra, que básicamente lo que hace es lo siguiente. Cuando yo quiero encolar, voy a encolar por la cola más corta. Es decir, voy a agregar un elemento a la cola más corta. Cuando yo quiero desencolar, voy a sacar un elemento de la cola más larga. Si están empatados, elijo la primera o la segunda según su criterio. No me interesa. Esto significa que las colas siempre, en más menos uno, van a estar balanceadas. ¿Sí? Es decir, cuando yo le pido el first, me va a retornar el primer objeto de la cola más larga, o en caso de empate, bueno, acá está, de la cola 1. De la cola 1. Y el último me va a dar lo mismo, pero el de la cola 2. El size es la suma de las dos colas. ¿Sí? Esto es más llevado que somos nomás. Esta estructura de datos es inservible, pero bueno, yo quiero ver cómo ustedes lo resuelven, sea a nivel código. ¿Y en empty tienen que estar las dos colas vacías? Sí, correcto. Exactamente. Bien. Vamos a pasar a... Hasta acá, chicos de Team Virtual. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a un ejercicio de diseño que fue parcial de años anteriores. Abren los ojos, no los veo, pero veo a los chicos de acá que están transpirando. Básicamente lo que tenemos es un diseño con muchos objetos, en donde tenemos que modelar un tren. Un tren está compuesto por una locomotora y vagones. ¿Sí? Entonces el tren tiene una locomotora y una colección de ¿qué? De vagones. Ese es el tren. El tren no es ni un vagón ni una locomotora, sino el conjunto de esas dos cosas. Bien. Las locomotoras que podemos tener son, o los tipos de locomotora que podemos tener son eléctricas, diésel o full oil, con lo cual ahí ya vamos a tener una mini estructura. ¿Qué va a ser locomotora? Una clase como una clase padre abstracta, donde va a tener tres subclases hijas o concretas, una eléctrica, una diésel y una full oil. Donde en los tres casos tenemos diferentes tipos de consumo en combustible. Por supuesto, la locomotora eléctrica no consume combustible, porque ¿qué consume? Electricidad. Entonces, cuando yo a la locomotora eléctrica le pida cuál es su consumo, ¿qué me va a decir? 0. Tanto la diésel como la full oil me van a retornar diferentes tipos de valores según lo establecido ahí. Después tenemos los vagones que forman este tren. Los vagones pueden ser de cargas o de pasajeros. Con lo cual ahí tengo también estructura. ¿Qué va a ser esa estructura que tengo? Vagones de carga y vagones de pasajeros. Vagones va a ser una clase abstracta. Los vagones de carga los vagones de pasajeros pueden llevar X cantidad de pasajeros, por supuesto, y los vagones de carga no pueden llevar pasajeros.
cuando yo a un vagón de carga le pregunte ¿cuántos pasajeros lleva? ¿Qué me va a retornar? 0. Ahora, cuando yo a un vagón de pasajeros le pregunto ¿cuántos pasajeros me va a retornar? ¿Qué me va a retornar? La cantidad de pasajeros que ese vagón haya sido instanciado. El size o un número, ponele. Cuando vos creás ese vagón le tenés que decir, bueno, este vagón tiene una capacidad para 80 pasajeros, ponele. 20 pasajeros. Depende si es coche cama, si es, bueno, tantos pasajeros según ese. Y todos los vagones pueden cambiar. ¿Sí? Cuando yo lo instancio, le digo, este vagón tiene tanta cantidad de pasajeros o puede llevar tanta cantidad de pasajeros. Ahora sí, en ambos casos los vagones tienen un peso. ¿Sí? ¿Cómo se calcula ese peso? Los vagones de carga, en los vagones de carga el peso es fijo. Es decir, es el peso que tiene el vagón en sí, es decir, todos los fierros, la material rodante, cuánto pesa el vagón, más el peso de la carga. Es decir, cuánta carga puede llevar. Ustedes alguna vez vieron los vagones que están estacionados acá enfrente, te dice, este puede llevar 20.000 kilos, por ejemplo. Más, no sé, 5.000 kilos que pesa el vagón, total 25.000 kilos. Bien, ese es el peso del vagón de cargas. Mucha más seguramente llega, pero bueno, ese es el peso del vagón de carga, es decir, el peso del vagón en sí más el peso de la carga. Ahora, los vagones de pasajeros tienen un peso específico, que es el peso, otra vez, del vagón, más un promedio de 80 kilos por cada pasajero que lleva. Entonces eso va a estar calculado según la cantidad de pasajeros que yo instancie el vagón. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Por otro lado, sí, las locomotoras también tienen un peso específico, porque las locomotoras también tienen un peso. ¿Sí? Y van a depender según el modelo de locomotora o según la locomotora. Cuando yo instancio la locomotora, también le doy un peso. La velocidad de las locomotoras, es decir, las locomotoras tienen una velocidad máxima que pueden alcanzar, va disminuyendo, ¿sí? Según la cantidad de vagones que tenga enganchado ese tren. Es decir, yo a la locomotora le engancho 10 vagones y la locomotora pobrecita va a reducir su velocidad. ¿En cuánto? Y en un porcentaje. Un 3%, ¿sí? 3% por cada vagón de pasajeros y un 5% por cada vagón de carga. ¿Está? Vagón de carga. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer el diagrama de clases en UML de toda esta estructura, ¿sí? Acá tenemos, dijimos, 1, 2, 3, 4, 7 y por lo menos como mínimo 8 clases, ¿sí? Como mínimo 8 clases, le estoy dando una pista. Y el tren va a recibir estos 6 mensajes, que van a hacer lo siguiente, o la funcionalidad va a ser la siguiente. Yo le paso el mensaje, cantidad de litros necesarios, le paso la cantidad de kilómetros que quiero recorrer, y eso me va a retornar la cantidad de litros que se necesitan, según el tipo de locomotora, para realizar esos kilómetros. En el caso de las locomotoras eléctricas van a retornar 0, en el caso de las demás van a retornar según el tipo de locomotora que sea. ¿Quién sabe qué tipo de locomotora es? ¿El tren sabe qué tipo de locomotora tiene enganchada? Chicos, en la casa, ¿quién sabe qué tipo de locomotora es? Cada locomotora en sí sabe qué tipo de locomotora es. Es decir, la locomotora, cuando yo le digo una locomotora eléctrica, ¿cuántos kilómetros, cuánto combustible consumís? La locomotora, ¿se pregunta qué tipo de locomotora es? Ya sabe quién es, directamente te retorna. Ahora, si yo le digo a una locomotora diésel, ¿cuál es tu consumo por kilómetro? La locomotora, ¿se pregunta si es una locomotora diésel? No, ya sabe qué locomotora es, con lo cual se encarga únicamente de retornarme el valor. Entonces, cada locomotora sabe el tipo de locomotora que es.
yo no tengo que, como tren, preguntar si la locomotora que tengo enganchada es eléctrica, retorno 0. Si la locomotora enganchada que tengo es diésel, retorno 10 por directamente, ¿qué hacemos? Delegamos a la locomotora esa responsabilidad. ¿Sí? Bien, después tenemos acá el segundo punto que dice peso total del tren. Esto me va a retornar el peso total del tren, incluido la locomotora más la suma de todos los vagones. Cada vagón es diferente. Cada vagón tiene que calcular su propio peso. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de personas, va a depender si es de carga y va a depender de su peso específico. ¿Quién sabe hacer todo ese cálculo? ¿El tren lo sabe hacer? No, lo sabe hacer cada vagón. Entonces, vamos a delegar esa responsabilidad a cada vagón. Que cada vagón sea responsable de saber quién es y de retornarme su propio peso. Claro, el método está en el vagón. O sea, el método es en el vagón y el método aquí en el tren. Este método, peso total del tren, está en el tren. Vos acá tenés que sumar el peso de la locomotora más el peso de cada uno de los vagones. ¿Sí? Para eso, vos vas a tener una colección de vagones. Con lo cual, cuando ya cada vagón le diga peso, ¿quién lo va a resolver eso? Cada vagón. ¿Sí? Con lo cual, vagón es una clase como abstracta, ¿sí? Y va a tener vagones de carga y vagones de pasajero. Con lo cual, peso, el método peso, que está detallado, que está escrito en vagón, ¿cómo va a ser ese método? El vagón, ¿sabe el peso? ¿Lo tiene que calcular él? No, es abstracto ese método. Ese método tiene que estar sobrescrito en cada tipo de vagón diferente. ¿Por qué? Porque cada tipo de vagón lo va a calcular de diferente manera. Bien. Después tenemos el puedo mover, donde yo le mando una colección de vagones y el tren me dice si puede mover o no la formación de vagones. Ah, esperen una cosa. Bien. Acá está. Me había faltado explicar esto. Las locomotoras tienen una potencia máxima. La potencia máxima me indica cuánto peso puede mover. ¿Sí? Bueno, esta locomotora puede mover, no sé, 200.000 kilos, 250.000 kilos. Como cada tren tiene peso, cuando yo le diga puedo mover, ¿qué tengo que hacer acá? Calcular cuánto pesan todos esos vagones y ver si eso es menor que lo que puede mover la locomotora. Entonces me va a retornar true o false si lo puede mover o no. Cantidad de pasajeros. Ya habíamos dicho que un vagón de carga, ¿cuántos pasajeros retorna? 0. Un vagón de pasajeros retorna la cantidad de pasajeros que tenga ese vagón. Es sencillo. Y la velocidad máxima, bueno, es otro cálculo que dice cuál es la velocidad que puede alcanzar un tren en base a la cantidad de vagones que tiene enganchados. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad, que las locomotoras tienen una velocidad máxima, pero disminuía según los vagones que tienen enganchados. Bien. Lindo ejercicio, ¿eh? Si vos haces un diseño correcto, esto no te tiene que llevar más de media hora programando. Con un diseño correcto y adecuado, más de media hora no tiene que llevar. Porque básicamente vos estás reutilizando un montón de cosas. Chicos de clase, de Team Virtual, en casa, ¿se entendió el ejercicio? Es complejo de entender, pero una vez que hagan un buen diseño, es sencillo de programar. ¿Sí? Ese cómo está dando por acá. Sí. Perfecto. Bueno, ejercicio 8, que es el ejercicio que tienen que subir a la plataforma. Dice ARBA, que es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires,
nos pide que hagamos un módulo en su sistema para cobrar los impuestos de los bienes personales. La agencia cobra impuestos de todos los bienes que tienen las personas, las casas, los autos, las motos, las lanchas, aviones, no sé si alguien tiene bienes, pero bueno, según, bueno, diferentes porcentajes. De cada bien, es decir, de cada moto, auto, o un inmueble, etcétera, se conoce el número de identificación, un valor fiscal, que es el valor que le da ARBA a ese básicamente ese bien, generalmente es mucho menor que el valor real, pero bueno, y el dueño de dicho bien es la persona dueña de ese bien. Cada vez que se realiza un cobro, este cobro se guarda en el sistema. ¿Sí? Del cobro se conoce la fecha y el bien por el cual se realizó dicho cobro. Bien. Además, el cobro puede ser anual o en cuotas. La cantidad de cuotas es variable, puede ser 1, 2, 3, n cantidad de cuotas anuales, máximo 12, por supuesto, si no, no tendría sentido. El cálculo del monto a pagar se realiza según la siguiente tabla. Las motos no se puede pagar en cuotas. El auto, sí, se cobra un 5% del valor fiscal. El inmueble, un 2% del valor fiscal, y una embarcación, un 3% del valor fiscal. Ahora, en cambio, si el pago, en lugar de hacerlos en cuotas, se hace anual, ¿sí? La moto, ¿sí? Es un porcentaje variable, ¿sí? Del valor fiscal, menos un 10% por pago anual. Un descuento del 10% por pago anual. En el caso del auto es el 5% del valor fiscal menos un 10% por pago anual. En el caso del inmueble lo mismo, pero el 2 y el 10. En el caso de la embarcación, un 3 y un 10. Es decir, voy a tener acá que tener en cuenta el tipo de bien al cual yo voy a estar haciéndole el cobro y el tipo de cobro, si es anual o si es en cuotas. ¿Sí? Todo eso se guarda en el sistema. Eso también es ejercicio de parcial, ¿sí? ¿Qué se pide? Como siempre, el diagrama UML y estos 6 métodos que están acá. Agregar un cobro anual al sistema, saber de ese cobro cuánto es lo que se cobró, una sumatoria de todos los cobros, cuál es el cobro mayor, voy a retornar un cobro, cuál es el mayor, un filtro con todos los cobros mayores a, le paso un valor como parámetro, y eso me retorna una colección con todos los que cumplen esa condición, y una sumatoria de todos los valores fiscales que el sistema tiene guardados. Otro ejercicio también para pensar un poquito, donde, otra vez, se hace un buen diseño, la codificación es un par de métodos sobrescritos con una o dos líneas de código. Tanto para el ejercicio 7 como para el ejercicio 8, en realidad para todos los ejercicios, yo siempre recomiendo que se junten en grupo, ahora no presencialmente, por supuesto, aunque sea virtual, discutan los ejercicios, hagan algún enunciado en UML entre todos y después lo resuelvan. Eso ayuda muchísimo a tener muchos puntos de vista diferentes sobre el mismo problema. Bueno, como siempre tienen hasta lunes que viene o el otro para entregar. Viernes tienen consulta con Sebastián, lunes tienen consulta conmigo, el otro viernes si tienen consulta con Sebastián, entregan el lunes. Tienen 3 consultas para hacer toda la práctica. Y el ejercicio 9 es un ejercicio teórico. Bien. Que no hayamos tomado ejercicios teóricos en el parcialito no significa que no vayamos a tomar ejercicios teóricos en el parcial. Bien, o en los finales. Así que bueno. Chicos, la práctica 9 tiene, la práctica 4 tiene 9 ejercicios, de los cuales el ejercicio 1 es súper sencillo, lo pueden hacer cuando juegan a la Play o mirando televisión. El ejercicio 2 ya medio como que lo implementamos acá. El 3 es una extensión del ejercicio 2. El 4 también es marcar con una cruz lo que corresponda. El 5 es un poco de pensar, pero después de código tiene casi nada, ¿sí?
El 6 es pensar, a ver cómo lo resuelven. El 7 y el 8 son ejercicios de diseño, y el 9 es ejercicio teórico. O sea, no es una práctica larga, ¿sí? Sino que es una práctica donde cada ejercicio está pensado para que ustedes apliquen conocimientos que ya adquirieron o que ya vinieron adquiriendo. A ver. Sí, hasta el práctico 3 no hay casi conceptos nuevos. ¿Sí? No se vieron conceptos nuevos porque ustedes lo de clase abstracta, composición herencia se lo vieron. Bueno, lo de pseudo variables que lo estarían utilizando. Es más que nada aplicar todos los conceptos en algo integral. Es un TP3 más complicado. Correcto, sí, se va complejizando. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas, reclamos, quejas? ¿En casa? No, todo bien. Media hora son 5 días para nosotros. No, una vez que hagas 200, 300 de eso sale fácil, decía la profesora de cálculo. Hacen 200, ya después el último. Las notas del parcialito, Augusto, todavía no me senté a corregirlas. El viernes las tomaron, así que calculo que el transcurso de la semana las corregiré. Calculo yo que para la semana que viene ya tienen que estar. Chicos, ¿consulta? ¿Nada? ¿En serio? Yo tengo una, pero es sobre Dale. el browser que había que entregar. El ejercicio 9 del TP3. práctico 3, sí. Yo hice 2 objetos, pero como que... ¿Cómo? ¿Solamente 2 objetos? Sí. Bien, Sí, espera un cachito que estoy cargando el ejercicio, el práctico. Si querés te comparto pantalla. Aguantá un cachito que vamos a agarrar es el 4, ¿no? El 9. Sí, ese. Bien. Todo lo que está en negrita son clases. Con lo cual, si hiciste 2, estás mal. Fíjate, yo a propósito te lo marqué en negra. Browser, la página, browser, bueno, la dirección, el historial. Son todos objetos. Profe, Fede. Fede, disculpa. No, por ¿Puede favor. explicar cómo? Porque yo al final historial lo puse como un vector de páginas adentro del browser. Porque no sabía, Ahora, no sabía cómo hacer la parte de, de que se me meta la página en el historial. O sea, fíjate, ¿qué no dice sé si me acá? explico. El historial tiene la funcionalidad de agregar páginas, eliminar páginas cuando sea la última página visitada, con lo cual el historial es un objeto un poco más inteligente que una colección. El historial adentro va a tener una colección, pero básicamente es un objeto historial. ¿Sí? Déjame, porque este ejercicio yo ya lo subí resuelto. Está resuelto. Ah, no me fijé. Práctico. ¿Qué sería? Entonces, edición historial, sí. Bien. Un segundo que lo cargamos. Aplicaciones. No, esto no. Sí. Bien, este será el ejercicio. Tenés un browser, un historial. El historial tiene una colección de páginas y la página tiene una dirección. Y los favoritos son una colección de direcciones. Bien, si venimos al historial, básicamente el historial es una colección de páginas donde vos le decís agregar página, eliminar página, cuál es la última página, la cantidad de páginas. Básicamente todo eso se lo delegás a la colección porque es la colección la que lo sabe hacer. ¿Sí? Claro, yo todo eso lo puse dentro del browser. No, fíjate que te dice explícitamente, tiene la funcionalidad de, es más, el browser posee un historial de páginas visitadas. Es más, te lo puse
mayúscula y negrita como para que se dieran cuenta. Perdón, tiene la funcionalidad de esto, fíjate, agregar páginas, eliminar páginas, retornar la cantidad de páginas visitadas, o sea, ¿cómo, a una colección, ¿cómo le decís cuál es la última página visitada? Sí. Last Hay mensajes element. de colección, pero no de página. ¿Sí? Yo no le puedo decir última página a la colección. Le tengo que decir, está. Entonces, sí o sí, lo que estaba pidiendo acá era eso, que realicen el objeto historial. Perdón, lo que tenían que... ¿Cómo? Sí o sí, perdón, lo que sí tenían que modelar era página, donde página además tenía una dirección. ¿Por qué? Porque el browser tenía una colección de favoritos que era una colección de direcciones. ¿Sí? Si ustedes seguían al pie de la letra del enunciado, ¿sí? El enunciado lo llevaba a hacer esto. Sí, no sé quién me quiere preguntar algo. ¿Cómo se añadía la página al historial automáticamente? Así, mira. Cuando vos cambiás de página, le cambiás la página actual, ¿sí? Lo que haces es agregás esa página al historial. Directamente la pones como... La agregás al historial. El historial sabe cómo agregarla. Venís acá, agregar historial. Venís acá, agregar historial. Ahí está. Historial, punto, agregar página y le pasás a página. El historial es un objeto historial, ¿verdad? Entonces venís acá, historial cuando vos le decís agregar página, lo agrega a la colección. Básicamente le estás delegando al historial la responsabilidad de agregar páginas. ¿Sí? Ahora, el historial justo, ¿sí? Lo implementó como un vector, pero otra vez, por el tema del encapsulamiento, de que los atributos son privados, acá yo podría haber puesto, no sé, un string separado por coma de página o lo que a mí se me cantara. Total, yo al historial le decía agregar esta página, el historial de alguna manera la guardaba. Si justo se da la facilidad o se da ¿cómo es que se llama? Que tenemos colecciones y podemos utilizar colecciones, pero si yo quiero utilizar en lugar de un vector cualquier otra cosa, lo puedo utilizar. Pero bueno, la facilidad de tener las colecciones. ¿Sí? Yo esto lo subí a la plataforma, chicos, la solución. ¿Hoy es la fecha de entrega? ¿O ayer? Dice que mañana se sube. Bueno, mañana se ve entonces mañana se va a ver entonces la solución. Porque hoy era el último día. No es necesario. No le estoy. Te dice. Por eso yo siempre les digo, lean los enunciados, porque los enunciados te dicen todo lo que tenés que hacer. Te dice que se cuenta que los favoritos son una colección de direcciones web. Favoritos es una colección de direcciones web. Con lo cual, si venimos acá al enunciado, te dice, el browser tiene favoritos, que son una colección de direcciones web. Ya, con eso estaba. Chicos, ¿se entendió? Sí, sí. Esto, el path y secure, básicamente, es porque una dirección web está compuesta siempre por un path, por un host, que es la dirección URL, por un path, que es decir, todo lo que viene después de esa dirección, y el protocolo, HTTP, HTTPS, FTP, SSP, bueno, un montón de protocolos. Todo eso forma la dirección, muchas cosas, no solamente un string, sino que la dirección en realidad está formada por el host, el path y el protocolo. Eso es real, sí, o sea, no lo inventé. ¿La dirección es un string? No, exactamente. Por eso te decía, acá, sí, que la dirección es que la dirección es una cosa diferente.
Es más, acá tenés que guardar colección de direcciones web. Así. Vale, próxima. Así quedamos claro. Bien. ¿Más consultas, chicos? No, Mateo, lo hiciste mal, perfecto, pero es mejor equivocarse ahora y no equivocarse en el parcial. Acá básicamente no se juega nada, pero en el parcial se juega en la cursada. Se están riendo. ¿Consultas, chicos? Nada. Bueno, si no tienen consultas, nos vemos, no, porque no nos vemos el lunes que viene de forma virtual. ¿Bien? Chao, chicos. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.